Bienvenidos a esta sesión de diálogos de la gestión cultural que llevamos a cabo tanto la Universidad Autónoma de Querétaro como el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y que hemos sido invitadas por el programa Diálogos de la Gestión Cultural que conduce desde hace ya que casi 6 años el maestro Sergio Cervantes y la licenciada Tita Cervantes, Berta Adriana Cervantes. Nos hemos aliado, como ustedes ya saben, estas tres organizaciones, las dos universidades y el programa Diálogos de la Gestión Cultural para llevar a cabo este ciclo que se llama Arte, Crisis y Futuro Cultural, que hoy tiene ya su tercera sesión de 6 sesiones que llevará a cabo o conducirá, como lo ha estado haciendo hasta ahora, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y después vendrá la siguiente serie, que es la que estará a cargo del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Sean todas y todos bienvenidos a esta tercera sesión que tiene por título Crisis y Creatividad. Y lo atenderán la maestra Andrea Avendaño Macedo y la doctora Luz del Carmen Magaña Villaseñor, a quienes les mando un cordial saludo. Pues déjenme decirles que enseguida la dinámica va a ser así. Voy a presentar a ellas dos, a nuestras dos ponentes del día de hoy, y después ellas van a presentar en este orden. Primero hablará la maestra Andrea Bendaño y después la doctora Luz del Carmen Magaña Villaseñor. El maestro Sergio Cervantes también se dirigirá a ustedes, entre él y yo también. Conduciremos un poco el tema del final después de que nuestras dos ponentes hagan lo suyo. Déjenme presentar entonces, para continuar y no retrasarnos más, presentar a nuestras dos ponentes. ¿Sí? La maestra Andrea Bendaño Macedo es una artista visual y gestora cultural. Es egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en arte y con estudios doctorales en política educativa, estudios sociales y culturales. Su trabajo pictórico ha sido presentado en exposiciones individuales y colectivas en espacios como el Museo de Arte de Querétaro y el Centro Cultural San Ángel. La maestra Bendaño fundó el Círculo del Arte, espacio de formación pictórica, y ha participado en múltiples diplomados, coloquios y seminarios sobre gestión cultural, políticas culturales y arte, tanto en México como en el extranjero. Con más de 2 décadas como docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, ha impartido historia del arte, museología y museografía. Ella fue secretaria de Cultura del municipio de Querétaro del 2018 al 2021, donde impulsó la descentralización cultural y la creación del Festival Maxey, así como el reglamento de la Secretaría de Cultura. También coordinó difusión cultural en la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente dirige la licenciatura en Artes Visuales y promueve proyectos académicos y culturales que fortalecen la identidad y el patrimonio artístico. Bienvenida, maestra Bendaño, maestra Andrea Bendaño Macedo. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar, lo traigo como muy medido porque sé que tenemos un tiempo de 20, 25 minutos, pero no puedo empezar sin agradecer mucho a todos los que hacen esto posible. Gracias, querida doctora Pam. Gracias, maestro MacGregor, maestro Sergio Cervantes, maestro Alfonso Hernández y todos los implicados. Mi tema es Crisis y creatividad en el arte mexicano del siglo XX. La crisis en la creatividad en los tiempos actuales es un problema provocado principalmente por la globalización y la digitalización del mundo en el siglo XXI. Sin embargo, las causas y consecuencias de esta crisis deben ser abordadas desde distintas perspectivas, ya sea como oportunidades o como desafíos. Las herramientas digitales desincentivan el pensamiento original y limitan el tiempo dedicado a la reflexión creativa y a la contemplación, impactando en la producción artística que estandariza y masifica los contenidos, y en lo social, el riesgo de perder diversidad cultural, identidad y originalidad. Sin embargo,
En la historiografía del arte tenemos ejemplos de que estas crisis no solo son consecuencia de la tecnología, son recurrentes y han surgido en varios escenarios y en otros tiempos. En este diálogo quiero mencionar dos momentos en los que las crisis se convirtieron en enormes oportunidades que definieron el perfil cultural de México en el siglo XX. Estos momentos que explicaré a continuación son la revolución y el muralismo. La revolución como crisis y el muralismo como oportunidad. La llamada Guerra Fría y la generación de ruptura, que revitalizó la cultura en México, sacudiendo el nacionalismo. Desde el inicio de la pintura mural, en la década de los años 20 en México, el partido en el poder permitió todos los guiños revolucionarios y comunistas de los pintores muralistas, porque el partido los utilizaba para su narrativa revolucionaria, logrando así un simulacro ideológico. Octavio Paz afirmó en su ensayo El precio y la significación de 1963, cito, desde hace años sostengo una pequeña e intermitente polémica, no contra este o aquel artista, sino contra dos actitudes que me parecen gemelas, el nacionalismo y el espíritu de sistema. Ambos son estériles y ambos convierten en desierto lo que tocan. En la historia del arte mexicano, en la década de los años 20, el pintor y muralista Diego Rivera, con gran reconocimiento en México, hacia el año de 1928, padece una crisis ideológica y personal que se manifiesta en su creatividad artística. Como ejemplo particular, se señala el haber aceptado pintar una obra mural para el Rockefeller Center en Nueva York, que se titulaba El hombre en el cruce de caminos. Sin embargo, durante su permanencia en la Unión Soviética desde 1927, Rivera fue incapaz de pintar un mural durante su estadía de varios meses, a pesar de que se le solicitó y se le asignó un espacio para la conmemoración del 10º aniversario de la Revolución Bolchevique. Esta crisis ideológica de Rivera se manifiesta cuando acepta pintar en los Estados Unidos, traicionando de alguna manera sus principios políticos, pero avivando su gran creatividad. El hecho de que hubiera incluido en su mural del Rockefeller Center el rostro de Lenin provocaría que se rompiera su relación con una de las familias más ricas del mundo, censurado por la propia familia, los medios de comunicación y la sociedad neoyorquina. Rivera había pegado un plátano con cinta plateada en el mural y eso hizo que su fama estallara mediáticamente. Y además lo purificaba frente a sus camaradas del partido, que lo habían echado desde que inició su coqueteo con el capitalismo estadounidense en los murales del Palacio de Cortés en Cuernavaca. México vivió un estado de crisis política, social y cultural a partir de 1910, durante la guerra civil llamada Revolución Mexicana. La guerra se pacificó con la llegada de Álvaro Obregón y su grupo a la presidencia de la República en 1920. Dentro del gabinete de Obregón se encontraba José Vasconcelos, un intelectual que perteneció al Ateneo de la Juventud, motivado por la filosofía y poesía y enemigo del positivismo en la educación, que venía de ser rector de la Universidad Nacional para crear la Secretaría de Educación Pública, institución desde la que creó un proyecto de identidad cultural para un país que estaba destruido por la guerra y muy herido y lastimado por la cantidad de muertes provocada por la lucha por el poder entre caudillos. Frente a este escenario,
la producción artística y la difusión de la cultura era una urgencia para José Vasconcelos, ya que a través de la cultura se podía reiniciar una nueva narrativa que reconstruyera y pacificara la identidad nacional. También se tendría que alfabetizar a la mayoría de la población, educándola con los nuevos principios revolucionarios. Esta tarea enorme fue con la que se comprometió José Vasconcelos para sacar a flote unas generaciones que no habían tenido la oportunidad de recibir educación. Su pasión por esta tarea fue casi evangelizadora, ya que comprometió a jóvenes, artistas, maestros e intelectuales a sumarse a su proyecto nacional de las jornadas culturales. Otra de las grandes ideas que promocionó Vasconcelos fue la creación del proyecto de pintura mural para los espacios públicos que rompiera con las viejas estructuras académicas del arte del antiguo régimen, para convertirse en un espejo de lo que imaginó que había sido el México prehispánico y en lo que se iba a convertir el México transformado por la Revolución. Gracias a la educación y a la evangelización de la pintura mural. Si bien el proyecto vasconcelista pudo despegar de manera positiva, sobre todo en la promoción de la pintura mural y de sus artistas, esto dotó a México de una identidad nacional vigorosa, reconciliándola con su pasado indígena. Se sabe, por fuentes reconocidas, que la pintura mural entre la población no tuvo mucho efecto como producto artístico, pero sí fue exitoso en el extranjero, al grado que en el año de 1929, durante la gran crisis económica, la familia Rockefeller promovió el proyecto arquitectónico, financiero y cultural más importante de los Estados Unidos, que fue el Rockefeller Center, al que fueron invitados grandes artistas como Picasso, Matisse y el mexicano Diego Rivera. En el caso de los dos primeros artistas más reconocidos de la época, despreciaron el proyecto. En cambio, Rivera aceptó gustoso la oferta, reconociendo la oportunidad que esto le daba para posicionarse en un mercado internacional. Los motivos de Rivera para trabajar el mural que le habían solicitado fueron muy diversos, de acuerdo a distintos autores. Se sabe que durante su viaje a la Unión Soviética en 1927, con motivo del 10º aniversario de la Revolución Bolchevique, fue invitado a realizar algunos murales. Sin embargo, la vida cotidiana de obreros y campesinos que pudo apreciar Rivera bajo la dictadura de José Stalin, además de la enorme propaganda política que el régimen promovía entre la población, hizo que Rivera se desanimara de la oportunidad para realizar un mural en la Unión Soviética. Solo se conocen de esa época bocetos y dibujos que realizó durante su estancia, pero que nunca se concretaron en murales, como lo pudo bien exhibir la pasada exposición celebrada en el Palacio de Bellas Artes, titulada Nueva vida a un mural destruido 1933-1934. Aquí existen opiniones encontradas sobre las causas que hicieron que Rivera no pintara en la Unión Soviética ningún mural y que además su salida fuera de manera abrupta. Desde mi perspectiva, Diego Rivera se desilusiona de la imagen romántica que tenía del comunismo soviético y de la falta de desarrollo del proletariado, además de que se entera que Trotsky será expulsado del partido y de su posterior exilio. Se sabe que después del desfile del 1 de mayo, Diego Rivera sale abruptamente de la Unión Soviética y regresa a México. Se especula que los motivos de su salida fueron diferencias con algunos miembros del partido que le impidieron realizar un mural, como él lo había bocetado, y el mismo Diego Rivera afirmó en su momento que su regreso se debió a un muy fuerte resfriado y al llamado que le hizo el candidato a la presidencia de México, Pedro Rodríguez Triana,
para ocupar el cargo de jefe de campaña, quien contendió en las elecciones de 1929, teniendo como opositores a Pascual Ortiz Rubio y a José Vasconcelos. Pedro Rodríguez era el candidato del Partido Comunista Mexicano, José Vasconcelos del Partido Nacional Antireeleccionista y Pascual Ortiz Rubio del Partido Nacional Revolucionario, quien obtuvo un triunfo arrollador sobre los demás candidatos. A un año de su regreso a México, en 1929, es expulsado del Partido Comunista Mexicano por diferencias ideológicas y por haber firmado un contrato con el embajador Monroe de los Estados Unidos para pintar los murales del Palacio de Cortés en Cuernavaca. Más tarde, en 1932, se traslada a Estados Unidos para realizar murales en Detroit y en Nueva York, acompañado de su esposa Frida Kahlo. La crisis emocional y personal por la que atravesaba Diego Rivera desde 1927, en el que se da su separación con Lupe Marín, después de una relación de 5 años, lo lleva a vivir una crisis creativa que desemboca en un discurso renovado y comprometido, más marcado por la denuncia social. Paradójicamente, Rivera prefiere pintar en Estados Unidos que en la Unión Soviética. Su vida sentimental reinicia con Frida Kahlo, quien lo acompaña en todo este periplo por los Estados Unidos. Como ya lo había mencionado, la crisis ideológica de Rivera se tambalea y decide desafiar el capitalismo americano, representado por los Rockefeller, y modifica el rostro de un obrero en el rostro de Lenin, con lo que provoca la inconformidad de sus contratantes. Ante la petición de borrar este rostro y poner a un desconocido, la negativa de Rivera se convierte en una afrenta al gran capital, realizando una catarsis para redimirse de su osada intromisión en el mundo capitalista. Sabemos que el mural fue cubierto con mantas, que ocupaba el vestíbulo de Radio City Center y que más tarde fue destruido por los Rockefeller. Diego Rivera, a su regreso a México en 1934 y en posesión de bocetos y fotografías, es comisionado para que reproduzca el mural destruido en el insigne Palacio de Bellas Artes, dejando ahí una huella indeleble de su maestría como artista y de su carácter revolucionario. Diego Rivera convertiría una situación de crisis en una afortunada oportunidad para volver a pintar en México en 1934, el mural que fue censurado y destruido en los Estados Unidos, obteniendo con esta obra un reconocimiento del público y la admiración por su compromiso con la revolución socialista. Durante la década de los años 40, en plena guerra mundial, se inició el declive del muralismo como principal corriente mexicana, con el uso indiscriminado del realismo social y el nacionalismo ramplón y narrativo. Los llamados tres grandes entraron en procesos diferentes, dedicándose a pintar obras de Caballete principalmente, Rivera y Siqueiros. Orozco realizó muchos bocetos y pinturas de Caballete y también concluyó su obra emblemática del Hombre en Llamas en el Hospicio Cabañas de Guadalajara. Las fuerzas oscuras de la Guerra Fría inician su confrontación mundial, incluyendo a Latinoamérica. El cambio de orden mundial provocó el exilio de muchos europeos hacia América y millones de muertos en Europa, y estableció nuevos discursos culturales. La llegada de los surrealistas y del expresionismo abstracto a Norteamérica generó grandes expectativas, ya que este tipo de corrientes habían sido exhibidas por el nazismo como arte degenerado. La generación nacida entre los años 30 y 40 del siglo XX cuestionó las viejas estructuras culturales, apropiándose de discursos que habían emergido a principios del siglo XX, no como una continuidad de los valores decimonónicos, sino como ruptura. Me refiero a las vanguardias artísticas, desde donde se cuestionaron las tradiciones artísticas, académicas, e inspiraron a las generaciones de jóvenes artistas emergentes en México. Entre los años 30 y 40, el muralismo no fue solo un estilo artístico y una vanguardia.
sino que se convirtió en una doctrina oficial e institucional. Considero a la ruptura en México como una reacción emergente ante un proyecto oficialista y nacionalista que ya no establecía diálogos con las nuevas generaciones nacidas después de la Revolución. Como consecuencia de los aires modernizadores que requerían nuevas narrativas culturales, que se apartaran del realismo social y que conservaran la tradición de la escuela de pintura mexicana, apoyando y privilegiando a los artistas que producían arte sin contenido ideológico, es que se dio la crisis de un arte que reafirmaba el nacionalismo, es decir, la crisis del muralismo. Esta puede ser parte de una versión de lo que ocurrió en Latinoamérica, porque precisamente durante la Guerra Fría, la Unión Soviética empezó a exportar la ideología de la revolución bolchevique con mucha fuerza en los países latinoamericanos, provocando que la respuesta de los norteamericanos fuera a enfrentarse en el campo de la cultura y los medios de comunicación. Un ejemplo de este conflicto fue el triunfo de la Revolución Cubana en el año de 1959, sorprendiendo a América por su alianza con la Unión Soviética y logrando que todas las miradas de Latinoamérica y el mundo voltearan a la isla. El trabajo político y de adoctrinamiento se realizaría a través del gran proyecto político-cultural llamado Casa de las Américas en Cuba, a donde toda y todos los intelectuales y artistas latinoamericanos voltearon con interés y curiosidad a ver. Quiero mencionar un hecho histórico que desalentó a muchos artistas e intelectuales del proyecto cultural de La Habana, que fue la invasión de los tanques rusos a Praga en la llamada Primavera de Praga, condenada por los países del bloque occidental, y en Latinoamérica se esperaba con expectativa la postura de Fidel Castro, que en el lugar de condenar dicha invasión y proclamar una nueva versión del socialismo más humano, en Latinoamérica aplaudió y justificó la invasión rusa, fracturando este hecho a la izquierda latinoamericana. Cuando la ruptura en México se presenta con valentía y desafiante frente al nacionalismo y la mímesis del muralismo, hay un desfasamiento de las prácticas artísticas que enriquece la cultura, pero al mismo tiempo no se logran comprender por la falta de una narrativa que explicara estas nuevas prácticas. Por eso los artistas fueron despreciados e incomprendidos por el Estado mexicano en un principio, careciendo de espacios de exhibición y de recursos para su promoción, teniendo que crear con sus propios recursos y esfuerzos los espacios de exhibición para sus presentaciones, como lo fue la Galería Proteo, y la inclusión de gestores y mecenas privados, como lo fue la labor de Inés Amor a través de la Galería de Arte Mexicano, y la empatía en espacios de la UNAM, como fue la emblemática Casa del Lago, con proyectos de teatro y de poesía en voz alta, artes visuales, danza y música. La Casa del Lago fue fundada en 1959 por la UNAM y dirigida por el escritor Juan José Arriola, aglutinando una constelación de artistas emergentes y un público ávido de presenciar nuevas propuestas culturales más cosmopolitas. Estos acontecimientos históricos nos permiten a los gestores culturales y trabajadores de la cultura observar cómo estos ciclos se van repitiendo. La vida de la vanguardia artística y cultural tiene sus ciclos bien definidos: la creación, el fortalecimiento y la decadencia. La ruptura necesitó de varios años para empezar a imponerse. El discurso oficial necesitaba la cultura para promover la modernización del país. El modelo estabilizador impulsado por el gobierno mexicano, que pretendía combatir la pobreza y la desigualdad, cosa que no se logró durante los 3 sexenios que duró, no cumplió por ser una simulación de los grupos en el poder. La pléyade de artistas de la ruptura se adueñó de los discursos y narrativas cosmopolitas y de espacios alternativos, desde donde se confrontaron con los bastiones del realismo social, radical e ideológico,
y con las instituciones oficiales colmadas de burócratas y de corrupción. Una de las graves consecuencias de esta fallida política económica ocurrió 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en el año 1968, con la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, que desestabilizó la política cultural en México. Colofón. Diego Rivera no pintó ningún mural durante su estancia en la Unión Soviética en 1927, porque se desencanta de la política de Stalin. Ahí entra en contacto con los trotskistas. Por eso, más adelante, abandona el Partido Comunista. En 1929, hacen director de la Escuela Nacional de Artes de la Universidad Autónoma de México a Diego Rivera, al que muchos estudiantes rechazan. Diego renuncia para dedicarse a los trabajos de pintura mural que tiene que continuar en Palacio Nacional y en el Palacio de Cortés en Cuernavaca. En el año de 1937 llega León Trotsky a México, al puerto de Veracruz, y es recibido por Diego Rivera y su esposa Frida Kahlo, quienes gestionaron su recibimiento ante el presidente Lázaro Cárdenas. En el contexto mundial de la Guerra Fría y las guerras que provoca, surge en México una nueva generación ante esta crisis mundial que se identifica y abraza los movimientos artísticos europeos del siglo XX, abandonando el nacionalismo político y el muralismo que se había estado impulsando. La ruptura inició con importantes artistas como el poeta Octavio Paz, Rufino Tamayo, Juan José Arreola, Manuel Felgueres, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Carlos Monsiváis, José Luis Cuevas, Alberto Gironella, Salvador Elizondo, Elena Garro, Sofía Bassi, Juan José Gurrola, extranjeros como Alejandro Jodorowsky, entre muchos otros. Instituciones como la Casa del Lago, primer casa de cultura en México, el UNAM. Estos fueron tiempos de gran creatividad, resultado de una crisis que le otorgó a la cultura mexicana una nueva identidad vinculada con la modernidad y en diálogo con las ideas cosmopolitas. Fue una generación que se estaba mirando a sí misma en el contexto global. Conclusiones. En México, la tarea de la gestoría y la difusión cultural estuvo a cargo de los propios creadores artistas, pintores, intelectuales, escritores y poetas, que se encargaron de estas tareas, ya que el Estado no había preparado estos cuadros de profesionales. Ante la emergencia de las tareas de difusión y gestión, participaron actores sociales que no siempre estaban ligados al Estado, sino a instituciones educativas y culturales, como fue el caso de la Casa del Lago y del Museo de Ciencias y Artes de la UNAM. El primero, como ya se ha mencionado, dirigido por Juan José Arreola, y el segundo por Daniel Rubín, de La Borbolla, bajo la sensibilidad de la directora de difusión cultural, la artista Helen Escobedo, cuya labor permitió colectivizar la formación de diferentes grupos artísticos y la apertura del espacio a proyectos como el Salón Independiente, en donde muchos artistas emergentes tuvieron oportunidad de participar. La UNAM fue un parteaguas y punta de lanza en la difusión de la cultura emergente, llamada la generación de ruptura. Más adelante, en el tiempo y a través del proyecto de Conaculta, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se institucionalizaron por fin las tareas de la promoción y difusión de la cultura en México, desde el Estado mexicano y extendiéndolo a todos los estados del país. El Conaculta se convirtió en la institución desde la cual se realizaban las tareas de promoción y difusión de la cultura nacional. Pienso que es desde ahí donde se inicia la formación de cuadros especializados para la gestión y promoción de la cultura, con programas y seminarios que en mi experiencia el maestro MacGregor impulsó e instaló por todo el país, incluyendo el estado de Querétaro, en donde tuve la oportunidad de cursar un diplomado sobre gestión cultural reconocido y con aval de la SEP, Conaculta y por la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias. Muchas gracias, maestra Andrea.
Muchas gracias por su exposición. La verdad, admirable el recorrido histórico que nos acabas de entregar en un tiempo tan breve. Sí, gracias, gracias. Y va a ser una fuente de reflexión y de diálogo un poquito más adelante. Ahora vamos a escuchar a la doctora Luz del Carmen Magaña. Gracias, maestra Andrea. Bienvenida, doctora Luz del Carmen. Eh, pues ya se sentó la primera base, vamos con la segunda. Déjenme platicarles que la doctora Luz del Carmen Magaña Villaseñor es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Querétaro, es maestra en Artes Visuales por la Academia de San Carlos, la UNAM, de quien tanto nos ha hablado ahorita la maestra Andrea, ese recuerdo de la Casa del Lago y bueno, su fundador, ¿verdad? Juan José Arreola, lo retomo por ser mi paisano. Pero la doctora Luz del Carmen cuenta con un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, es artista visual, pintora, feminista y performancera. Su obra ha sido expuesta en México y en el extranjero y forma parte de colecciones nacionales e internacionales, incluido el catálogo del Museo de Mujeres Artistas Mexicanas. Ella ha participado en residencias artísticas, en encuentros de performance y en conferencias en diversos países y ha recibido premios y reconocimientos de pintura a nivel nacional. Actualmente, la doctora Luz del Carmen es coordinadora del Centro de Arte Bernardo Quintana Arriola y del Laboratorio de Performance y Género de la Facultad de Bellas Artes de la misma Universidad Autónoma de Querétaro. Su producción y su trabajo académico abordan temas de arte, género y performance con publicaciones en libros y en revistas especializadas. Ha sido becaria del PECDA Querétaro, este programa de apoyo a la creación y al desarrollo artístico, y desarrolla proyectos que vinculan la creación artística con la investigación, el activismo y la reflexión crítica desde la perspectiva feminista. Bienvenida, doctora Luz del Carmen Magaña. Tiene usted la palabra y al terminar, pues vendrá el diálogo con su colega Andrea y con las preguntas y reflexiones que nuestra audiencia quiera enviarnos a través de las redes. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que compartí antes, pero muchas gracias y sobre todo pues agradecer a mi querida Pamela y a ustedes, a mi querido MacGregor, Alfonso Cervantes y sus respectivas universidades. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, comienzo con esta crisis que en todo el gremio del performance ahorita estamos pasando y creo que queda como anillo al dedo para hablarlo esta tarde. Quiero hablar sobre la crisis en las prácticas del performance, hasta dónde es permitida la violencia en los cuerpos en nombre de las artes vivas. Este último año, el performance en México ha sufrido una crisis considerable dentro de los límites que se pueden y que no se pueden traspasar cuando se está haciendo viendo una obra de arte-acción. Y quiero aprovechar este momento como una oportunidad de hacer conciencia de hacia dónde se está yendo esta práctica, que para muchos es relativamente nueva, pero que ya está por demás estructurada en el arte contemporáneo desde ya hace varias décadas. Quiero hablar como docente de la clase de performance de la Facultad de Artes de la UAC, pero también como artista del performance y como coordinadora del Laboratorio de Performance y Género de la UAC, de donde se hacen dos festivales. Uno es el Festival Internacional de Performance y Género y el otro es el pequeño Festival de Arte y Acción con alumnos de la facultad. Y también como integrante de la red de performance mexicana Perforred MX. Justo en estos momentos ha habido una tensión impactante dentro de las prácticas del performance artístico en el país, pues hace un año, dentro de un festival de arte-acción, fue violada una artista en plena presentación de su performance por otra performancera mexicana. Esto ha hecho que varios artistas, no solo de performance, nos replanteemos varias cuestiones dentro del arte contemporáneo. Por ejemplo, en el arte-acción, la manera de presentar el arte vivo como artistas y cómo actuar cuando vemos un arte vivo. También hemos creado nuevos protocolos, las personas que organizamos festivales de performance, y hemos tenido que implementar desde más seguridad hasta palabras claves con el artista para saber cuándo se sienten en peligro para poder actuar. Yo, por ejemplo, me he replanteado la manera de enseñar performance en el aula.
siendo consciente que las reglas o límites que pongo como docente en un arte sin límites no son los mismos fuera del salón de clases. Yo, por ejemplo, tengo las reglas que cuando se presentan performance en mi salón no debe de haber niños, no debe de haber personas con alguna discapacidad sin una autorización firmada, no medicinas, no armas de fuego, no sangre, no animales, y esta es mía, no ouijas, porque me da miedo y porque no quiero que me llenen mi salón de energías y que luego se vayan y me lo dejen, pero son mis reglas de maestra. Y siempre, antes de presentar la acción, el fundamento teórico de esta acción con todo lo que se hará y el material que se utilizará. Todo esto viene firmado ya desde el principio en el programa al inicio del semestre y sobre todo, nadie puede obligar a nadie a hacer lo que no se desea. Como organizadora de encuentros y festivales de performance, creo que es necesario establecer protocolos de consentimiento explícito para acciones participativas, registrar las condiciones escénicas pactadas como participantes o artistas invitados y contar con un grupo de personas, por ejemplo, prestadores de servicio social, que ayuden a cuidar a todos los artistas de los festivales. Documentar la acción con fines probatorios, video, testigos, autorizaciones escritas, fotografías, incluir cláusulas legales en los convenios de participación institucional, tener palabras clave con los artistas y antes del festival firmar un contrato con las reglas del mismo festival entre el organizador y el artista invitado. Pero también como ciudadana me he preguntado cómo actuar cuando los límites de los cuerpos, ya sea de los artistas o el público, son traspasados y transgredidos, cuando el espacio liminal deja de existir. Existe una necesidad en el arte que está vivo, por ejemplo, de establecer protocolos de consentimiento, responsabilidad en y con el espacio donde se presenta la obra y delimitación entre lo simbólico y lo legal, siempre apoyándonos en el marco constitucional mexicano y en el Código Penal. Esto es importante que como artistas lo demandemos y como coordinadores de eventos de performance los otorguemos, pues el performance que presenta un cuerpo como sujeto creador y al mismo tiempo como objeto obra, al presentarse y romper los límites, puede tener consecuencias legales. En el arte contemporáneo, sobre todo en el performance, el cuerpo o le cuerpo es un territorio extenso, metafórico y físico, que funge como soporte y como obra, donde puede ser asociado y modificado al antojo del artista y del público. Pero, ¿qué pasa cuando esto, en pos del arte, trasciende a lo ilegal? Cuando las fronteras entre lo permitido y lo no permitido son difusas. Empiezo hablando del accionismo vienés. El accionismo vienés fue un movimiento que duró poco tiempo. Creado en Europa en la década de los 60, tomó forma en Viena, la capital austriaca, y reflejó una tendencia en auge en el arte moderno para explorar el performance como su principal modo de expresión. El accionismo tiene como mayores representantes a Hernán Nietzsche, Rudolf Schwarzkopf, Otto Mu y Günter Bruss, quienes definieron su forma de hacer arte con acciones que tenían como objetivo poner en evidencia la hipocresía de las instituciones sociopolíticas austriacas, convencionales y de clase media, en el contexto de la secuela de la Segunda Guerra. Los accionistas vieneses son recordados por lo grotesco y lo violento de muchos de sus trabajos, donde frecuentemente se realizaban sacrificios animales, rituales orgiásticos o prácticas sexuales aparentemente sangrientas, como simulaciones de mutilaciones genitales o violaciones. Todo ello desafiaba a las convenciones éticas y morales con un carácter abiertamente blasfemo y violento. En 1966 se celebró en Londres el primer simposio de la destrucción en el arte, considerado como el primer encuentro entre artistas pertenecientes al Fluxus y al accionismo vienés. Esta reunión supuso el reconocimiento oficial a nivel internacional de la obra de varios accionistas, en especial la de Bruss, Mu y Nietzsche. Hay algunos artistas contemporáneos en el performance que también han estado en riesgo. El arte moderno y contemporáneo ha contado con artistas extremos que muchas veces han sido agredidos durante sus performances. Esto ha generado diferentes debates sobre la seguridad de los artistas en sus presentaciones y de sus propios cuerpos. Estas transgresiones han ido desde ataques físicos dentro y fuera del escenario, como colocar el cuerpo en situaciones de límite y vulnerabilidad, dejando una huella en el desarrollo de la obra y la experiencia del público, como en la integridad del propio artista, a partir, muchas veces, de la violencia.
Esto invita a la reflexión sobre la seguridad de los creadores y las formas en las que el público interactúa y reacciona frente a lo que no comprende o rechaza. Por ejemplo, la artista Marina Abramovic sufrió en el 2018 un ataque en uno de sus performances. Fue durante una presentación en Florencia, Italia, cuando un hombre se le acercó mientras interactuaba con los visitantes y la golpeó en la cabeza con un cuadro que él mismo había pintado. Él dijo que era un acto artístico. En otra acción, titulada Rhinocero, del 74, se ofreció como objeto pasivo para que la audiencia interactuara con ella utilizando diversos elementos, incluidos cuchillos y una pistola cargada. Aunque no recibió agresiones, la experiencia demostró cómo el público sobrepasa los límites éticos cuando se le da la libertad. En la obra Imponderabilia, de Ulay y Abramovic, del 77, que después se repitió en el 2010 en el MoMA de Nueva York por John Bonafede. El objetivo era experimentar la incomodidad y la cercanía física. En la retrospectiva del 2010 en el MoMA, John Bonafede denunció haber sufrido múltiples agresiones sexuales por parte de los visitantes, incluyendo a un empleado del museo. El artista ruso Oleg Kulik recrea el comportamiento animal. Kulik interpretaba a un perro encadenado, lo que llevó a un espectador a golpearlo bajo el argumento de sentirse incómodo con el comportamiento inhumano que presentaba. Y Abel Azcona, artista transgresor español, que ha enfrentado amenazas y agresiones, como en la acción La muerte del artista en el 2018, donde ofrece una pistola cargada a quienes fantaseaban con asesinarlo. Hubo tensión en el ambiente y existía la posibilidad de un disparo. Él mismo ha mencionado que recibe disparos a diario en forma de mensajes insultantes y amenazadores. Y así hay muchos otros. Hablando del espacio liminal, para continuar, el espacio liminal es un lugar de transición. Se caracteriza por ser un espacio vacío que separa al artista del público. Estos espacios pueden ser físicos o conceptuales, por ejemplo, la sensación de incertidumbre durante una pandemia o la orillita del teatro entre el artista y el público. Me voy a límites del performance, caso Citlali, y lo voy a tomar con todo el respeto debido, no queriendo entorpecer el proceso jurídico ni revictimizar a la artista del performance Citlali Treviño de Monterrey. Explicaré un poco lo que pasó el 30 de septiembre del 23 en un festival mexicano de performance, tomando entre entrevistas y citando algunos de los hechos que ella ha hecho públicos mediante entrevistas y páginas de redes sociales. La artista participó con un performance titulado Un clon de mí, el cual consistía en una representación performática dividida en 3 acciones principales. Cito a Citlali. Durante la ejecución de la obra, en el momento correspondiente a la tercera acción, una mujer del público, a quien no tenía identificada, ya que el espacio estaba oscuro y no tenía conocimiento previo de su presencia, comenzó a intervenir de manera insistente y violenta. Perdón. Dentro del espacio liminal que ella menciona, me acerqué y le dije una frase del texto de mi personaje enfrentándola. Ella reaccionó a mi enfrentamiento hasta que sentí que estaba saliendo de control. Decidí alejarme y decirle al público lo mismo que le dije a ella. Ella respondió con la frase, ah, no, te me ofreciste, ahora te aguantas, y me tira al piso estando yo encadenada y se sube encima de mí. Esta persona no formaba parte de la performance, ni contaba con ningún tipo de consentimiento. A pesar de ello, interrumpió reiteradamente y llevó a cabo actos que constituyen una agresión verbal, sexual y física. Entre estas acciones rompió mi vestuario, introdujo su dedo en mi ano, mientras hacía comentarios denigrantes y sexuales sin mi consentimiento verbal y explícito, me embarró mi propio excremento en la boca, entre otras atrocidades, cierro cita. En este momento, la artista está en un proceso legal con afectaciones físicas, emocionales, psicológicas y económicas. Y bueno, la agresora sexual se llama Rocío Bolívar y su nombre artístico es La Congelada de Uva. Este hecho ha generado una ola de reacciones por parte de la comunidad artística que ha exigido atención inmediata al caso. Artísticamente es un acto reprobable lo que un artista de mayor edad y trayectoria y quien debe de conocer los límites no traspasables del cuerpo ajeno hizo con la artista citada. Pero también hay consecuencias jurídicas y legales. El artista del performance Fran, el cual mandó al grupo de Manifiesta, que es un grupo de performance de un festival,
un texto de su autoría titulado Cuerpos en litigio, performance, consentimiento y responsabilidad legal en el arte vivo contemporáneo, nos dice: la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 6 la libertad de expresión artística, pero establece que ninguna manifestación estará exenta del respeto de los derechos humanos de terceros. El Código Penal de la Ciudad de México establece en el artículo 174 que comete abuso sexual quien sí, sin consentimiento de la otra persona, ejecute en ella un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula. En el artículo 175 indica que si el abuso sexual se comete sobre una persona que no está en posibilidad de resistir o mediante la fuerza, se incrementa la penalidad. Recordemos que estaba amarrada. El artículo 179 señala que el acoso sexual ocurre cuando se realiza una conducta de naturaleza sexual no deseada que afecta la dignidad de la persona. Y el artículo 6 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece la obligación de respetar el espacio personal y la integridad de terceros en espacios públicos o institucionales. También nos dice en su texto que, a diferencia del teatro, el performance carece de una cuarta pared clara. Esto plantea retos particulares sobre el consentimiento. En este sentido, Amelia Jones ha argumentado que el performance requiere siempre de un marco de lectura para no ser malinterpretado como acto de violencia. Asimismo, Judith Butler advierte que la performatividad no es libre de consecuencias, produce efectos materiales y normativos. Y bueno, por último, quiero dar unos pronunciamientos, manifiestos y reglas que se les estarán mandando a ustedes en el chat que tenemos aquí en el Zoom, porque no los voy a leer todos, pero de todos modos están en las redes. La artista del performance, Diana Olalde, escribió respecto a este acontecimiento y su participación como público espectador. Y ustedes se preguntan, yo me pregunto, ¿por qué no hicimos nada? Nos quedamos en estado de shock. No puedo explicar lo que sentí. Esto no se trata de mí. Me quedé paralizada y recuerdo que le dije a mis amis de al lado: oye, ¿qué pedo? ¿Qué está sucediendo? Todos mirábamos. Una mujer fue a decirle a Rocío que la soltara. Rocío le dijo: la suelto si tú me pides perdón. Recuerdo que sentí unas ganas inmensas de golpearla, pero no pude. A veces falta tiempo de procesar, en comprender qué fue lo que pasó, en hacernos responsables de nuestras acciones, y mientras se siguen adorando a las vacas sagradas de cualquier arte sin cuestionar de dónde queda la humanidad, valorando a seres deleznables y miserables. Seguiremos sosteniendo este aparato cultural que fagotiza el arte y, en lugar de liberar, oprime. Existe una disertación ética sobre los límites del performance. Los espacios alternativos pocas veces tienen el conocimiento y experiencia de cuidar a lesotres, pero lo mismo pasa con las instituciones artísticas establecidas, pues el performance es difuso y difícil de distinguir los límites. El límite del otro no es el límite de une no es el límite del otro. Lo salvaje en el arte no es tan salvaje cuando hay responsabilidad en los actos. Los cuerpos nunca han sido pasivos. El deseo de provocar no exime a la responsabilidad de cuidar. Lo ético en el arte-acción va más allá de lo estético. Muchas veces queremos provocar, pero no sabemos qué queremos provocar. ¿Y por qué la meta siempre tiene que ser provocar? Olalde lo dice muy bien: el arte no es refugio para hacer lo que se quiera, no lo es para el ejecutante ni para el espectador. Si el arte no tiene moral, se debe de tener ética: la del cuidado, la del consentimiento, la de no pasar por encima del cuerpo del otro en nombre de ninguna verdad. Y después de esta plática sobre la crisis liminal que está pasando en este momento el performance en México, me he pronunciado al respecto desde estas trincheras y quiero mostrar fragmentos de lo que hemos pensado en colectivo y en individual, así como lo que se ha planteado otros artistas en diferentes encuentros y grupos de artistas. Este es el comunicado de Perforred, solamente leeré una parte. Dice: se ha permitido que el performance, disciplina históricamente ligada a la experimentación del cuerpo, se convierte en un terreno ambivalente donde el consentimiento es ambiguo, el espectador es cómplice pasivo y las instituciones optan por mirar hacia otro lado. El performance se sitúa por naturaleza en lo liminal, es decir, en un umbral entre lo real y lo simbólico, entre lo vivido y lo representado, entre el cuerpo del artista y el cuerpo político. Esta condición liminal ha sido fértil para explorar zonas de incomodidad, dolor y disrupción.
pero esa ambigüedad no puede ni debe eximirnos de preguntarnos, ¿qué está realmente permitido dentro del arte? ¿Quién pone los límites y qué ocurre cuando esos límites son cruzados, no por cuestionarlos, sino por violentar? Es necesario señalar que cuando el performance trabaja los cuerpos vivos, trabaja también con historias, límites, heridas y relaciones de poder. La persona agredida no fue una espectadora al azar, sino una colega, una creadora, una mujer con agencia y trayectoria. El acto de vulnerarla, aunque haya sido en escena, tiene consecuencias reales y no puede ser relativizado con argumentos estéticos. Urge no solo justicia para quien fue agredida, sino una autocracia radical en la escena artística, porque si no nos cuestionamos estos actos con seriedad, lo que estemos defendiendo no será el arte, sino la corrupción más cínica. Se necesita establecimiento de límites éticos sin censura, revaloración del consentimiento de lo performativo, transformación institucional, desromantización del genio violento y empoderamiento de artistas emergentes y disidencias. Yo también escribí un pronunciamiento que estará también aquí para quien lo quiera bajar, que es un comunicado por parte del Laboratorio de Performance y Género de la UAC, y solamente voy a leer un pedacito. El performance es y debe ser un espacio de exploración, de confrontación y de crítica, sí, pero también de ética, cuidado y responsabilidad. Fue un acto de abuso que despojó a una colega de su agencia, su voz y su cuerpo dentro de un espacio que debería protegerla y respetarla. Este hecho no puede ser relativizado ni encubierto bajo discursos de provocación, vanguardia o libertad expresiva. Y por último, voy a leer solo un pedacito del comunicado del Festival de Performance Manifiesta. Dice, declaración organizativa, no es posible hacer arte sin cuerpo ni hacer cuerpo sin cuidado. Ahí vamos. Manifiesta, 4, no censura ni normatiza el arte, pero propone una ética crítica que nos permite continuar, experimentar, disentir y sostenernos. Somos unes, somos todes. ¿El arte es colectivo o no lo será? Ahí vienen también los principios rectores que ya no leeré, pero me voy a las conclusiones. ¿Qué se espera del performance después de la agresión? El arte del performance, como cualquier cosa realizada por el ser humano, no está exento del derecho y de las consecuencias. Aunque hay cierta licencia para transgredir, el artista y el público debe de conocer que hay una responsabilidad mutua en sus actos, siempre a partir de un consentimiento que muchas veces no es tan explícito, pero es importante aprender a leer los cuerpos y a saber que no es no, aunque sea un acto público y artístico. Después de este acontecimiento, he visto artistas unirse para escribir nuevos manifiestos, dudas, preguntas y propuestas, y he visto una preocupación genuina por los cuerpos tanto de los artistas como del público. No sé qué se espera aún del performance después de la agresión, pero deseo de todo corazón que sea crear arte a partir de la conciencia. La verdadera radicalidad está en el respeto del otro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz del Carmen, por su exposición. Mil gracias por su presentación. Ahora vamos a pasar al tema de las preguntas y los comentarios y el diálogo. Ojalá también entre ustedes dos, Andrea y Luz del Carmen, también puedan ayudarnos a a extender lazos entre lo que cada una expuso. Hemos tenido pues la exposición del arte vinculado a la crisis social, a la crisis política, y hemos tenido también una exposición muy clara respecto de la importancia de la seguridad del creador que realiza su arte vivo en espacios públicos, lugares de transición, el arte vivo del performance del que nos acaba de exponer muy bien la doctora Luz del Carmen, la importancia de la dignidad de la persona, de los límites al respeto bueno, pues es una crisis que también nos llama la atención y nos hace pensar y reflexionar la importancia de, como bien decías usted, doctora Luz del Carmen, la vinculación entre el derecho y las consecuencias, ¿verdad? La responsabilidad mutua en los actos de las personas. Yo lo resumiría en el tema de la libertad y del expresiva y de la dignidad y del respeto a la dignidad de la persona, a la libertad expresiva. Y bueno, pues
no me extiendo, más bien quisiera que entre ustedes dos también comenzaran a tender puentes entre lo que cada una expuso y pues la licenciada Tita Cervantes nos irá también agregando en los minutos que nos quedan algunos comentarios de la audiencia, algunas preguntas, en fin. Así que, ¿quién gusta comenzar para interactuar entre ustedes, Andrea y los del Carmen? ¿Qué puentes hay entre ambas exposiciones que son muy cercanas y tienen mucha relación? Bueno, yo, si me permite, Andrea, creo que más que en las exposiciones, creo que lo que nos une es que somos docentes. Entonces, tenemos una responsabilidad de conciencia hacia el arte demasiado fuerte, muy diferente a la responsabilidad que también tenemos como artistas, pero al menos como artistas estamos creando para nosotras y en la facultad, siendo maestras, tenemos que estar cuidando al otro. Entonces, creo que eso es lo que nos une porque creo que igual que yo, Andrea tiene esta como espinita de cuidar, de que el arte es a partir justo de los cuidados y ya sea el enseñar arte o crear arte o un arte de soporte bidimensional a tridimensional como es la pintura y la escultura o un arte donde el soporte es el cuerpo, donde hay todavía más responsabilidad por el daño al mismo cuerpo o al cuerpo del otro, creo que eso es como lo que nos une, que tenemos que dejar muchas cosas para eh, acomodarnos a les alumnos, ¿no? Eso creo que es lo que creo que tenemos en común y aparte creo que también tenemos casi el mismo tiempo de estar dando clases y fuimos compañeras en la universidad y somos amigas, entonces creo que ese cuidado a los alumnos sería como lo que nos uniría. No sé, Andrea, ¿qué piense? Gracias. Bueno, sin duda, claro que sí, querida Lucy. Sí, hemos recorrido un camino muy juntas y agradezco mucho tu presentación. Sí, sin duda eso, pero también yo veo algo interesante aquí. Eh, Al momento de hablar de dos momentos, de un momento que trabajé, revolución, muralismo, y otro momento, Guerra Fría y ruptura, pues la ruptura es un momento que se va abriendo, ¿no? Que va buscando nuevas narrativas, que va buscando nuevas influencias, que va buscando nuevos diálogos en un México en el que solamente estaba permitido, digamos, lo que era el nacionalismo, ¿no? Ahora sí que pareciera que había una identidad inamovible que había creado el Estado por medio del muralismo. Y creo que en esta presentación que hace Lucy sobre el performance, va a tomar también una influencia, ¿no? Y va a tomar también, va a dictar, ¿no? Desde el accionismo vienés, desde esta mujer, ay, se me acaba ya el nombre, me encanta, la de Ulay, eh, Marina Abramovic, ¿no? Por ejemplo, ella, ¿no? Y muchas otras, performanceras y este recorrido también, interesante que hiciste, ¿no? Por todos eh, estos modelos, digamos, que también van a exportarse y van a llegar hacia acá. Creo que algo que va a vivir México, ¿no? En la década más o menos de los 50, que empieza toda esta década de la ruptura, y que se va a empezar a ampliar, no solamente lo vamos a ver en la pintura, por eso mismo hace rato mencioné algunos nombres y me quedé muy corta, pero se va en todo, se va en el cine, se va en el teatro, llegan artistas, muchos están llegando, producto de la Segunda Guerra Mundial, llegan a México, hay muchas influencias. Ya desde la época de la Revolución sabemos que muchos llegaron porque algo estaba pasando en México. Y después, con la Segunda Guerra Mundial, llegan más. Y entonces creo que estos discursos en diálogo van a nutrir muchísimo al arte mexicano a tal grado que la última imagen que puse fue la caja de Gabriel Orozco. Hay muchísimos artistas contemporáneos mexicanos que nos han representado en México en la Bienal de Venecia. Hay muchos, ¿no? Está Carlos Morales, está Ariel Guzic, hay muchos más, pero creo que un ejemplo
Gabriel Orozco es como cuando uno dice, ¿quién es el hombre del Renacimiento? Decimos Leonardo. Creo que Gabriel Orozco sería como el hombre del arte contemporáneo en el México, ¿no? Y todo eso se llega por esas influencias, por estos diálogos. Entonces, ¿cómo es importante que se generen estos diálogos? Y aquí vendría, entonces, y creo que las dos estamos en lo mismo, la importancia del gestor cultural, ¿sí? Que es aquel que va a preparar el camino y que va a permitir que existan esas aperturas, estos diálogos. Por eso lo decía, aquí hubo mucho tiempo en México en el que pues, fueron los artistas los que se encargaron de, porque no se habían formado cuadros, ¿no? Y ya después el CONACULT empieza a hacer esa tarea. Lo decía el maestro MacGregor, lástima que ahorita no está porque está presentando su libro, pero él tuvo él fue muy importante en esta parte de la gestoría y la formación, ¿no? En el Estado. Y entonces yo creo que esas partes de aquí se unen, se vinculan. Pienso en Jodorowsky, por ejemplo, ¿no? Este artista que no es mexicano, pero que llega aquí y que es el primero que va a desnudar, ¿no? A Isela Vega en el teatro y es capaz de cambiar sus narrativas, sus películas, sus acciones, se vincula con gente de la ruptura, como es el caso de Manuel Felgueres, ¿sí? Que es un artista figurativo abstracto, con su esposa Lilia Carrillo, que es sumamente abstracta, y que son capaces de, con nuevas narrativas y con un contexto internacional, tener un discurso que hable de los tiempos que les está tocando vivir. ¿No? Pero creo que ahí la tarea de la gestoría y la tarea de estos vínculos y este recorrido y entender las influencias, yo creo que es algo bien importante, que podamos ser capaces de entender las influencias para poner realmente los puntos sobre las IES, ¿no? Y ver hacia dónde se va construyendo todo. Y yo termino pues con esta idea de dos momentos de crisis y lo que se me hace bien interesante es que tomamos a México como parteaguas, ¿no? Entonces es una crisis en un cierto momento artístico y otra crisis en otro momento artístico con una manifestación artística diferente, pero que se une también por ese vaivén, ¿no? Así Mm. es. No sé, sería bueno ahorita ver con la licenciada Tita Cervantes si tenemos comentarios o preguntas del público que pudiéramos ahorita tal vez atender a una o dos, dado que el tiempo se Veremos nos si, está terminando. sí, así es. Aquí tenemos una pregunta y comentarios que empiezan a ponernos aquí en el chat. Los voy a leer. Pablo Cabral dice que quiere felicitar a las ponentes y preguntarles respecto de los límites en el arte. ¿Hasta dónde sigue siendo arte cuando se pone en riesgo lo humano por temas políticos, económicos o socioculturales? ¿Cuánto influye la tolerancia en esto? Es una pregunta, bueno, podría yo decir que es la pregunta del millón y es la pregunta que nos hacemos siempre en clase. ¿Cómo poner límites a un arte que no tiene límites? Que si nos vamos a los extremos, el límite sería la muerte, ¿no? No es lo mismo lo que aguante yo corriendo en un performance que lo que aguante Andrea o Pablo, ¿no? Entonces, creo que ahí los límites son muy personales y creo que yo siempre abogo en mis clases y en mi propio arte y en mi propio cuerpo por los cuidados y por la conciencia. Ese es el performance que yo he trabajado y son los maestros, maestras, maestres que me han enseñado a hacer performance. No hay una línea tan marcada como en el teatro que no se deba de cruzar. Y tiene razón la doctora Silvia, maestra Silvia, sí es algo muy sensible y muy delicado. Yo trato de no traspasar límites que afecten al otro, ¿no? Pero los hay. Y así como los hay, por ejemplo, el performance de Tania Bruguera, donde juega ruleta rusa con una pistola porque dice que en Cuba les va tan mal que es lo mismo, después de una conferencia, que es lo mismo que se dispare o que no se dispare, ¿no? Lo sé, está en un libro de arte, lo puedo apreciar como arte, pero trato que como artista y como docente no enseñar, no hacer que ese sea el único arte de performance que existe. Esa sería mi palabra. No, no hay límites, creo que los límites los ponemos cada una de nosotros. Así es, maestra Andrea, ¿cuál sería su opinión también sobre esta pregunta que nos hace Pablo Cabral? Los límites en el arte. Eh, Obviamente hay diferentes, yo creo que
aquí será muy diferente la respuesta que daremos, porque no son los mismos límites que maneja una práctica a la que maneja otra práctica, ¿no? Este, aquí, por ejemplo, en el caso, me remito a Diego Rivera, ¿no? Diego Rivera, al momento de destruir el mural del Rockefeller Center, él puso, como lo decía de manera irónica, ¿no? Lo que acaba de pasar en Sonamaco, un plátano con cinta metálica en la pared. Él se la rifó, ¿no? Él dijo. O sea, entonces él estableció sus propios límites, que fue lo que después le dio mucho reconocimiento y mucha fama en ese mural, ¿no? Ahora el mural se conoce, toda la historia se conoce por haberlo destruido, ¿no? Y también, bueno, ahí podemos hablar y hablar y hablar y tener una cantidad de reflexiones y de información en torno a esas crisis que vivió Diego Rivera, porque tal parece, ¿no? Que en estas crisis, pues él estaba, digamos, como que estaba traicionando sus ideas revolucionarias y por eso mismo, después ya estando en Estados Unidos, por eso puso como el Lenin, ¿no? Es lo que yo quiero creer, lo que quiero interpretar, ¿no? Entonces, esos límites creo que en el arte visual se manifiestan de manera diferente. Yo creo que más vinculados a la parte ideológica, ¿no? Y también límites en la cuestión estética, ¿no? Por eso mismo, los artistas que fueron más allá, ¿no? Y que rompieron los límites son los que generan las vanguardias. Así lo veo yo, ¿no? O sea, artistas como es el caso de Picasso, ¿no? Que lo mencionaba, que a él le ofrecieron también el Rockefeller Center, y es uno de los artistas que con tan solo 26 años, en 1907, creó la obra más importante pictóricamente hablando de la primera mitad del siglo XX, que fue La Señorita de Aviñón, porque fue capaz de rebasar los límites que había hasta ese momento, de terminar con la perspectiva renacentista, proponer una perspectiva de planos, terminar con la narración, por eso mismo quitó al estudiante de medicina, al marinero, y nada más dejó 5 mujeres, en donde ya no importaba, ¿no? De qué tratara. Si tú conoces todas las 800 bocetos y ves toda la historia que está detrás de lo que nosotros vemos ahorita en el MoMA, pues vas a ver que termina con la narración y que también su obra se compone de un conocimiento muy profundo de la historia del arte. Él va a tener en esa obra, desde la mano del Paleolítico, la presencia del arte egipcio, los esclavos de Miguel Ángel, hasta, por pasar por muchos, ¿no? Pasa por Rumes, pasa por muchos, hasta llegar a un tributo que le está haciendo a Cézanne, que él decía, dicho sea de paso, es uno de mis grandes maestros, ¿no? Entonces, si él los hubiera puesto, ¿no? Si no hubiera ido más allá de los límites, no hubiera creado esto. Y lo mismo pasó con todas las vanguardias y con todos los movimientos que creo que se están haciendo, ¿no? Esto, por ejemplo, yo no sé, y son los territorios de Lucy, ¿no? Pero no sé si esto aquí va a generar después, esta situación que pasó, va a generar a la distancia, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar a la distancia? No sé si respondí. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Todavía tenemos un último comentario Sí, y una pregunta más. Adelante, Tita Cervantes. así es. Silvia nos comenta, excelentes ponencias, maestra Andrea, un gran recorrido por la historia del muralismo en México y doctora Lucy. A título personal, el performance se me hace una práctica artística muy sensible y delicada. Considero que socialmente no estamos preparados para este tipo de expresiones. Y muy interesante, felicidades. Miriam R. nos dice, ¿cómo ha cambiado el papel del gestor cultural? Pensando en cómo antes los artistas eran su propio gestor y cómo ahora para hacer gestión es necesario llevar ciertos estudios. ¿Son necesarios? ¿Y qué tan complejo se ha vuelto para el gestor su trabajo dentro del mundo del arte? Y continúo con el comentario de Pamela, que dice, Pamela Jiménez, dice, felicidades, qué profundos análisis de dos grandes artistas y docentes. Pablo Cabral, pienso en Lorca o Picasso y la relación entre arte y la política. Agustín Lara, en relación al arte y la violencia o los límites. Si gustan, les vuelvo a hacer la pregunta de Miriam. Miriam, no, perdónenme, no es Miriam, es la pregunta de Marian que dice,
¿Cómo ha cambiado el papel del gestor cultural? Pensando en cómo antes los artistas eran su propio gestor y cómo ahora para hacer gestión es necesario llevar ciertos estudios. ¿Son necesarios? ¿Y qué tan complejo se ha vuelto para el gestor su trabajo dentro del mundo del arte? Bueno, sería algo que nos llevaría como mucho más tiempo, pero yo creo, ¿no? Que la tarea del gestor sí es muy importante porque él va a tener la sensibilidad, ¿no? De que se pueda comprender los tiempos y los cambios que hay. Los artistas tuvieron que ser los propios gestores porque como no había cuadros preparados, ellos tuvieron que abrirse paso en un mundo que no entendía los cambios que había. O sea, mucha gente en la época en la que estaba José Luis Cuevas pintando decían que son esos monigotes, ¿no? Entonces no estaba dentro, digamos, de ese discurso oficial, de ese discurso, ¿no? Que era permitido. Entonces creo que el gestor cultural en ese sentido, pues sí, es aquel que puede entender los cambios y que también va a también crear puentes. Yo creo que es importante crear puentes y también una tarea, ¿por qué no también educativa, crearía yo, ¿no? Por medio de la gestoría, por medio de también de trabajar pues con sí, toda la historia, con la memoria, pero también abriendo puentes a nuevas generaciones para que se entiendan las prácticas que se llevan a cabo, ¿no? Creo yo que sería como eh, de manera muy sucinta lo que, lo que sería hoy en día la gestión cultural y que realmente sí es muy necesario. Bueno, yo también quiero ser concreta. Sí es necesaria la gestión cultural, sobre todo en estas nuevas manifestaciones de arte contemporáneo. Yo he trabajado toda la vida con galerías porque también soy pintora, entonces no es nada más que se venda la obra en sí, en físico, sino la historia, el movimiento al que perteneces, y para eso también se necesita un estudio, no sé si universitario o no, pero sí un estudio en el trabajo que estás realizando, ¿no? También un estudio en estas nuevas tendencias, como cómo vender un performance, cómo vender un videoarte, cómo vender una instalación. Yo lo he visto con amigos que se dedican a la venta de performance, donde venden lo que sobra del performance y las fotografías o el video, o hay gente que patrocina las acciones y después se les da como su carta de autenticidad. Entonces, sí necesita haber un conocimiento de distintas manifestaciones artísticas para poder hacer la gestión cultural. Creo que tenemos todavía una pregunta más y con esta iremos terminando la sesión de hoy. Adelante, Tita Muchas Cervantes. gracias, Alfonso. Sí tenemos una pregunta más en Facebook y es de Marco Antonio Carballido que dice, ¿cómo se retroalimentan las artes de la acción con el movimiento social que emana representaciones, desplazamientos, etcétera? Bueno, yo creo que todo movimiento artístico siempre va de la mano de un movimiento político, social, bélico, etcétera. No podemos estar como aparte de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en Gaza también nos mueve a nosotros como artistas, no nada más en el performance, sino en la pintura, en la escultura, en el grabado. Entonces, creo que sí, hay una influencia de lo que pasa afuera de nosotros como artistas para crear justamente la obra, ¿no? Puede ser un acontecimiento grande como una guerra o puede ser algo cotidiano como por ejemplo mi maternidad, que es una maternidad por adopción y tengo 4 años creando performance y creando pintura sobre las otras maternidades. Entonces creo que sí va de la mano lo que está haciendo el artista con lo que está moviéndose afuera. No sé si. Evidentemente creo que la pregunta está más dirigida a Lucy, ¿no? En esto, pero de lo último que dijo, yo creo que sí es importante mencionar cómo, y ya lo dijo, ¿no? Nada más es como reafirmarlo, el artista no está ajeno a lo que le está sucediendo, ¿no? El artista es parte de un contexto, ¿no? Quisiera, más bien dicho, sumar a la pregunta de hace rato, ¿no? La que hicieron, que no recuerdo mucho si son importantes los gestores y cómo se está manifestando ahorita.
Este, ya para concluir, o sea, creo que el problema, ¿no? Que, que creo que puede darse ahora con con los gestores culturales actualmente, que absorben las instituciones, pues lo malo sería que pudieran convertirse en burócratas y no hicieran una conexión, ¿no? Y no se comuniquen de manera adecuada con los artistas, ¿no? Y con los medios artísticos. Y luego puede pasar eso, ¿no? Entonces, algo que tendría hoy en día que pensarse de la gestoría cultural es que no haya esto, ¿no? Que no haya esta figura, ¿no? Burocrática que no permita estos puentes de los cuales yo hablaba, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, que no cuidemos que no se burocratice esta práctica de la gestoría, ¿no? Porque esto es lo que va a permitir que se pueda construir una cultura, ¿no? Y no solamente privilegiar ciertas, em, digamos, ciertas prácticas o solamente ciertos segmentos, sino que realmente los gestores culturales puedan darle camino a muchísimas prácticas y a muchísimos este, discursos, ¿no? Creo que es algo que yo cuidaría ahorita, ¿no? Este, pero sí que los sanitarios son súper necesarios, ¿no? Porque son ellos los que nos van a permitir em, poder crear estos puentes y poder crear una apertura, nuevos discursos, ¿no? Que es bien necesario. Y también voltear al pasado. Yo creo que hay un papel que se tiene que hacer, el papel de volteo al pasado para desde ahí construir futuro, ¿no? Entiendo mi presente y construyo el futuro. Yo creo que es un papel que se tiene que hacer, pero sí sin este sentido burocrático, sin este sentido de solamente apoyar mis filias, ¿no? Digo, Así es. perdón, pero así lo veo. No, muchas gracias, maestra Andrea, doctora Lucy. La verdad es que nos han enriquecido mucho y nos han estimulado mucho la reflexión y el pensamiento sobre el valor de una gestión cultural cada vez más sensible, más atenta, más creativa, y más atenta sobre todo a la diversidad de actores involucrados en la cultura, ¿verdad? Donde, claro, los artistas tienen un lugar privilegiado, pero también entran como actores en esta dinámica cultural, los públicos, los funcionarios públicos, mm, el comercio, en fin, son múltiples Perdón, actores involucrados en esta dinámica y sí, la gestión cultural tiene mucho que aportar a ello. ¿Querías decir algo, perdón. Andrea? Sí, lo que estás diciendo es interesantísimo. O sea, el mundo empresarial también entra en esto, ¿no? Todo esto que estás diciendo también forma parte eh, de este, de esta red de gestoría cultural. Así es, así es. Está con nosotros también, bueno, el fundador de este programa Diálogos de la Gestión Cultural, el maestro Sergio Cervantes, a quien quisiera pasarle la palabra antes de cerrar y que nos dijera algunas palabras y con ello pues tratar de irnos despidiendo, pero no sin antes agradecerles, Andrea y Lucy, muchísimo el que hayan aceptado participar aquí y dejarnos su testimonio, sus reflexiones, y sus propuestas. Adelante, Muchas maestro gracias. Sergio. Pues más que nada agradecerles realmente a las ponentes, ¿sí? Por este diálogo tan constructivo e instructivo que nos da sobre lo que pasa con la crisis y con la creatividad, ¿no? Efectivamente, todos sabemos que a partir de la crisis, que no necesariamente debería de haber, pero que la realidad la hay un rompimiento hacia ser más creativos, ¿no? Una muestra de eso, sin duda, es la pandemia que padecimos, en la que pues todo el mundo se encerró y todo el mundo no sabía qué hacer, y sin embargo fueron, con el transcurso del tiempo, creándose nuevos actores dentro del arte,
y nuevas formas, nuevas herramientas, ¿no? Para realizarlo. Me da muchísimo gusto que este diálogo haya sido, pues, como dije en un principio, tan constructivo. Muchas gracias a Andrea, muchas gracias a A Lucy, Lucy. ¿no? Muchas gracias a Alfonso por tan atinada y tan buena conducción que hizo del diálogo, que ya he pensado que lo vamos a contratar para que él sea el como dijéramos, pues el que llevara los diálogos adelante, ¿verdad? Me gustó mucho cómo lo llevó. Y pues gracias a nuestro gran amigo MacGregor, que logró que ustedes dos estuvieran con nosotros. Muchas Así gracias es. y buena suerte para todos. Muchas gracias, maestro Sergio. Muchas gracias, Sergio, como te conocemos, Sergio Cervantes. Qué bueno que creaste este programa, contextualizándolo, como todos sabemos, en tiempos de la pandemia, pero fíjate qué bueno que ha podido continuar y sigue dejando testimonios muy valiosos. Gracias, doctora Luz del Carmen, gracias, maestra Andrea, nos ha dado mucho gusto tener esta sesión y les invitamos a quienes nos están escuchando a la siguiente, el siguiente martes, el 26 de agosto, tendremos el tema Cuerpos en Crisis, Cuerpos en Escena con la doctora Alejandra Díaz Cepeda y con la doctora Pamela Jiménez, quien está aquí, Pamela, a quien también le damos un agradecimiento porque también ha sido un pilar de este ciclo de la Universidad Autónoma de Querétaro junto con el maestro José Antonio MacGregor, a quien le mandamos un saludo. No pudo estar hoy por Muchas un gracias, motivo doctor muy Alfonso. interesante, que es la presentación de su libro. Pamela, qué bueno que estás aquí con nosotros Gracias, y aquí seguimos, ¿eh? No, no, aquí estuve, sí, sí, y maravillosas bienvenida para ponencias, la muchas siguiente que te gracias. toca exponer. Sí, tal cual. Muchas gracias a todas y a todos quienes estuvieron presentes en esta sesión y con esto pues la damos por terminada. No sin antes desearles buenas noches y nos veremos en la siguiente ocasión. Hasta luego.